Bienvenidos a nuestra edición del especial COVID-19. Para los ancianos, el nuevo coronavirus es especialmente peligroso y los gobiernos no ofrecen respuesta a esta pandemia. Sobre estos temas gira nuestro programa de hoy. Cuando eres joven es otra cosa, pero ¿de qué me voy a preocupar ya con 93 años? Se había hecho la idea de morir luego de que le diagnosticaran COVID-19. Me puse muy enfermo. Estaba débil y miserable, siempre cansado y sin apetito. No podía comer nada y todo me sabía igual. Todo tenía el mismo sabor y no me apetecía comer nada. En un mes perdió 12 kilos. Llegó un momento en el que dijo adiós a la vida. No quería que lo conectaran a un respirador. Dice que no tuvo miedo. Miedo sentí cuando me hicieron prisionero, pero con esta gripe no he sentido miedo. Herbert fue paracaidista en la Segunda Guerra Mundial. Cree que sus experiencias de entonces lo endurecieron y por eso ha sobrevivido al coronavirus. La instrucción era muy dura, implacable. En pleno invierno nos lavábamos en un arroyo. Nunca se enfermaba nadie. Nadie se enfermaba de gripe ni de un resfriado. Herbert no es el único de su residencia que ha sobrevivido a la COVID-19. Su cuidadora, María Supes, recuerda el día en el que todos los test volvieron a dar negativo. Nos alegramos todos. Muchos compañeros hasta lloraron. Yo también. Fue un enorme alivio. Una sensación extraordinaria. Herbert ya tiene planes para el día en que termine la pandemia. Tengo un carrito eléctrico y me gustaría ir con él de nuevo por el Rin o a la ciudad. Ha estado huérfano durante 8 semanas y estará muy enojado conmigo. Los jardines de infancia están abiertos. Las personas pueden salir en grupos de 10 o 20 personas e ir a un bar. ¿Por qué las personas mayores que no tenemos el virus no vamos a poder salir de nuevo? La gestión de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha sido fuertemente criticada también de parte de sus aliados o antiguos aliados en América Latina. Mientras que el país registra cada vez más casos de infectados y de muertes, al presidente se le ve reuniéndose con los simpatizantes sin usar mascarillas, sin mantener la distancia mínima. Bolsonaro en el pasado siempre ha dicho que el daño del virus nunca podrá ser mayor al daño de cerrar la economía y ha impulsado también a los gobernadores que cada vez le hacen más contrapeso a volver a reabrir los estados. Queremos hablar acerca de esa situación política que se vive en el país junto con esta crisis sanitaria y para ello nos acompaña Gustavo Uribe. Él es periodista del Folha de Sao Paulo y está acreditado para trabajar en el Palacio de Gobierno. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Benjamín. Es un placer hablar con ustedes, un honor. ¿Se puede decir que Brasil está cada vez más aislado por el manejo de la pandemia? Sí, Brasil estaba aislado antes de la pandemia por las posiciones del presidente que son posiciones un poco más a la derecha, a la extrema derecha. Por ejemplo, como la Amazonia, la preservación de la Amazonia, hubo como una pelea muy grande del presidente de Brasil con Angela Merkel de Alemania y con Macron de Francia. Entonces ahora se profundizó este aislamiento y se profundizó este aislamiento interno, porque los otros poderes también están en contra de él sobre el manejo de esta crisis. Entonces él está cada vez más junto a su grupo de electores, hablando solo con su grupo de electores y no con la población total de Brasil. Es una estrategia política de mantener estos electores fieles a él hasta las próximas elecciones en 2022. Él está haciendo un manejo electoral. ¿Siente usted, como trabaja, es acreditado en el Palacio de Gobierno y va a las conferencias de prensa,
que da el presidente también, ¿siente un cambio en el manejo de la pandemia o están seguros de que están realizando un buen trabajo? ¿Son conscientes del daño que le está haciendo el coronavirus al país que están gobernando? Ellos son conscientes de los daños, pero ellos están más preocupados con la imagen política, con la estrategia política. Es un poco como Venezuela. Hacemos una semejanza. El presidente Bolsonaro es un crítico recurrente de Maduro, de Nicolás Maduro, del presidente de Venezuela. Pero en esta crisis de salud, él está actuando como él. Por ejemplo, 3 puntos. Primero, Bolsonaro sale a las calles sin mascarillas. Aquí algunos estados brasileños prohibieron salir a la calle sin mascarillas, pero él hace eso, dando un malo ejemplo, como hace Nicolás Maduro. El presidente no tiene transparencia en los datos de salud y el presidente defiende la cloroquina, el remedio cloroquina para combatir el COVID, y como Maduro. Y esto, claro que este medicamento está en estudio, hay estudios que enseñan y muestran su eficacia, pero todavía hacen falta más estudios sobre los efectos colaterales. El periodismo cumple un rol súper importante para informar a la población y hemos visto también un hostigamiento a la prensa en Brasil. Grandes medios decidieron ya no cubrir las conferencias de prensa de Bolsonaro en la residencia oficial. ¿Lo nota también usted en el trabajo diario? Sí, la relación del presidente con la prensa siempre fue muy difícil. El presidente, por ejemplo, yo trabajo en un periódico que el presidente pidió a empresarios que no hagan propaganda, que no den dinero de propaganda a periódico y a otros periódicos, porque el presidente considera la prensa, la gran prensa brasileña, la tradicional prensa brasileña, como una enemiga de su gobierno, así como Maduro. Entonces hubo cambios porque el gobierno no consigue garantizar la seguridad de la prensa en aquel espacio de la prensa. Y los electores están un poco más nerviosos con la prensa, estimulados por el gobierno. Gustavo Uribe, periodista del Folha de Sao Paulo, que nos acompaña desde Brasilia. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Benjamín, y un abrazo. Joseph Hammond tiene 95 años y en la Segunda Guerra Mundial luchó en las filas del ejército británico en Birmania, la actual Myanmar. Formó parte del regimiento de Costa de Oro de la Real Fuerza de Frontera del África Occidental. Es el único ganés de su unidad que aún está vivo. En las tumbas de este cementerio en las cercanías de Accra descansan veteranos caídos en la guerra. Joseph Hammond dice que todavía hoy le resulta difícil vivir con los recuerdos del conflicto. Ahora a este anciano le preocupa el caos que ha ocasionado en todo el mundo la pandemia de COVID-19. Dice que la enfermedad es más mortífera que la Segunda Guerra Mundial, pues el virus es un enemigo invisible. A nosotros nos enviaron a combatir en la India y en Birmania. Podías ver el enemigo y preparar tu estrategia para vencerlo. Pero esto es un tipo de guerra muy diferente. Es una guerra invisible. No ves al enemigo, pero no deja de atacar. Hammond quiere afrontar también esta lucha. Se ha propuesto recaudar unos $600,000 para ayudar a los profesionales de la salud y a otros veteranos de guerra africanos. Para ello ha recorrido a pie 23 kilómetros por las calles de Accra. Fue otro veterano de la guerra quien le inspiró la idea. El capitán Tom Moore, que recaudó en Reino Unido millones de libras de un modo parecido. La iniciativa de Hammond ha despertado muchas simpatías. En Ghana hay un fuerte sentimiento de comunidad e iniciativas como esta son maravillosas. Tenía que apoyarlo. Me gustaría que todo el que pueda ayude a Joseph Hammond en su propósito.
Según Hammond, lo que lo motiva es el amor por su país y por el continente africano. Lo hago porque amo mi país. No importa si tengo 95 años y me tengo que sentar a menudo y echarme una siesta. Sigo adelante. Vamos a conseguirlo. Para lograr su objetivo, todavía le hace falta mucha ayuda, pero nada impide que luche contra ese enemigo invisible. Mauer Park es un popular punto de encuentro entre los grafiteros de Berlín. Siempre se pueden ver nuevos murales pintados legalmente y ahora inspirados por el coronavirus. Volky Savage y M. Fritinka reflejan los tiempos que corren, por supuesto respetando las normas de higiene. Llevamos guantes y mascarillas, seguramente estamos más protegidos que la mayoría de la gente que va por la calle. La última obra de M. Fritinka, dominicano de nacimiento, muestra cómo la ardilla Scrat de la película La Era de Hielo le roba un rollo de papel higiénico al avaricioso Gollum de El Señor de los Anillos. M. Fritinka ya había utilizado el tema de papel higiénico y el codicioso Gollum en su primer mural sobre el coronavirus, logrando así atención internacional. Me sorprendió que le gustara tanto a la gente. Al principio no fue más que una divertida relación de ideas. Unidos en la crisis, Volky Savage y M. Fritinka pintan hoy su primer mural conjunto inspirado por la pandemia, y lo hacen respetando las normas de higiene. Aunque se les exige distancia física, permanecen unidos emocionalmente en el esfuerzo de crear. Siempre descartaron quedarse en casa. Dibujé algunas cosas en casa, algunos bocetos. Y como no está prohibido venir a pintar aquí, COVID-19 deja huellas permanentes, algunas difíciles de olvidar. El arte callejero representa un rayo de esperanza que por unos instantes anima a seguir adelante.